Hola compañeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La capsulita pasada les platiqué de los diferentes fenómenos de absorción. Sí, les platiqué que podemos encontrar diferentes fenómenos por los cuales van a cruzar los fármacos y las diferentes sustancias, las membranas. Les había puesto este ejemplo del epitelio intestinal. El epitelio intestinal, recuerden que tenemos una amplia superficie de absorción debido al plegamiento que nos dan las microvellosidades. Nos dicen que tenemos hasta 80 metros cuadrados de superficie de absorción. Les había mencionado diferentes fenómenos. Solo para repasar, la glucosa, ¿cómo la absorbemos? La absorbemos a través de un simportador, o sea, un transporte acoplado a un gradiente electroquímico. Es transporte activo. ¿Sí? El gradiente electroquímico de sodio hace que este transportador de glucosa, este simportador de glucosa tipo 1, lo internalice. Y pues una vez que ya pasó, por un transportador facilitado, saca a la glucosa a favor de su gradiente de concentración. Mientras que el sodio es bombeado a través de una bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Un transporte activo. El resultado neto de esto es de que la glucosa va a ser internalizada hacia el cuerpo. Hoy les quiero platicar de el transporte pasivo, de la difusión. ¿De qué depende la difusión pasiva? La difusión pasiva es un fenómeno que se da con el paso de un soluto o un fármaco a favor de su gradiente de concentración. Aquí ahí fuera hay más, 1, 2, 3, 4. Aquí está mi foto estorbando, aquí nada más hay uno. Entonces, a favor del gradiente de concentración. ¿Cómo diantres pasan las sustancias la membrana plasmática? Pues depende de su lipofilicidad. ¿Sí? Dentro de más lipofílico, más sencilla va a ser la difusión de los genobióticos, de las moléculas, de los fármacos hacia el interior de la célula. ¿Cómo medimos esa lipofilicidad? Utilizamos un número que es la constante de reparto. Cada fármaco tiene su propia constante de reparto. ¿Qué es la constante de reparto? Supongamos que tenemos una especie de embudo, pero cerrado de acá abajo, en donde ponemos dos líquidos inmiscibles. Habitualmente utilizamos octanol para medirlo y agua. Le puse ahí W. ¿Qué pasa si echamos una sustancia que sabemos que es parcialmente soluble en uno de los dos y después revolvemos? Supongamos que estamos agregando sal de mesa. La sal de mesa es totalmente hidrosoluble, se va a disolver en la parte acuosa. Esperamos encontrar algo en la parte de octanol. El octanol es como gasolina y no se mezcla con el agua. De ahí viene el octanaje, ¿no? Del porcentaje de octanos que tiene la gasolina. El octanol disuelve cosas lipofílicas. La sal difícilmente la va a disolver. Entonces, ¿qué pasa si lo revolvemos? ¿En dónde vamos a encontrar? Si echamos 100 miligramos de sal y vamos aquí a nuestro embudo de separación. Tenemos dos. Echamos la sal, el cloruro de sodio. ¿Dónde va a terminar? Pues va a terminar en la parte acuosa. Prácticamente los 100 miligramos de sal que vamos a poner van a terminar en la parte acuosa y en la parte de octanol no vamos a tener nada. Vámonos al caso contrario. ¿Qué pasa si ponemos estradiol? El estradiol es un esteroide y todos los esteroides son muy
liposolubles. Vamos a poner acá. Vamos a poner 100 miligramos de estradiol. Y lo vamos a echar aquí en nuestro sistemita, ¿no?, de octanol, agua. Prácticamente va a terminar esos 100 miligramos de estradiol en la parte de octanol, en la parte lipofílica, en la parte liposoluble. ¿Sí? Esos 100 miligramos, y casi no vamos a encontrar nada en el agua. Entonces, cada sustancia, cada fármaco tiene su propia constante de reparto. ¿Sí? Esa constante de reparto nos va a decir las concentraciones que vamos a encontrar al equilibrio cuando añadimos una sustancia en octanol y en agua. Sacamos la división de la concentración que tenemos en octanol sobre la concentración que tenemos en el agua y vamos a obtener el número que le decimos P. Esa P es la constante de reparto. Pero para hacer más fácil el manejo, para hacer más entendible el manejo de este tipo de números, ya ven que a los farmacólogos nos gusta utilizar los logaritmos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando tenemos el logaritmo, nos van a dar números pues más cercanos al entero. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos la misma cantidad en octanol que la misma cantidad en agua? Supongamos que tenemos 200 miligramos por mililitro de uno y 200 miligramos por mililitro en el otro. Se reparte por igual, por ejemplo, una sustancia, por poner un número, eso es un ejemplo. Esto va a tomar el número 1. Entonces, ¿qué pasa si le sacamos logaritmo a 1? El logaritmo de 1 va a ser igual a 0. Eso quiere decir una sustancia que se reparte por manera igual entre octanol y agua va a tener valores cercanos a 0. Ok, ahí estamos, hasta ahí estamos. Ahora, vámonos a otro ejemplo. Vamos a borrar esto, vamos a poner... Vamos a borrar esto. Okay. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Cuando están en las mismas cantidades, el valor va a ser cercano a 0. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos 10 en octanol y tenemos 1 en agua? 1 entre 10, ¿cuánto da? Igual a 10. No tiene dimensiones, porque aquí serían unidades de concentración, miligramos por litro, por ejemplo, o miligramos por decilitro, y se nos van las unidades. Le sacamos logaritmo a 10. ¿Cuál es el logaritmo de 10? El logaritmo de 10 es 1. 1. Entonces, cuando algo es muy liposoluble, los valores de log P van a ser mayores de 0. Vámonos al caso contrario. ¿Qué pasaría si tuviéramos, vamos a ponerlo aquí abajito, al revés, si estos dos números pusiéramos 1 entre 10? Ok, sacamos la división. 1 entre 10, ¿cuánto da? 0.1. El logaritmo de 0.1 es igual a menos 1. Entonces, las sustancias cuyo log P sean menor de 0 van a ser hidrosolubles. Las sustancias que tienen un valor de log P mayor que 0 van a ser liposolubles. Hasta ahí. Entonces, cuando algo es de naturaleza liposoluble va a tener un log P alto. Cuando algo es de naturaleza hidrosoluble va a tener un log P bajito. Las moléculas liposolubles van a cruzar más rápidamente la membrana. Okay. Esto nos va a ayudar para conocer qué tan fácil va a cruzar la membrana plasmática.
Esto va a obedecer una ley, que es la ley de Fick. ¿Qué es la ley de Fick? La ley de Fick no es algo más que una operación matemática que nos dice que cuánta masa se va a movilizar dependiendo de su liposolubilidad o su constante de reparto, el área de absorción, el gradiente de concentración y qué tan lejos están las partículas que van a cruzar la membrana. Esto nos está diciendo la ley de Fick. La ley de Fick correlaciona el gradiente de concentración, el área de absorción, la liposolubilidad y qué tan lejos está de la membrana. Ok. Aquí yo les pongo un ejemplo. Vamos a ver el panel de hasta arriba. Aquí tenemos una sola partícula. Ahorita van a ver que aquí de tanto en tanto aparece una división. ¿Qué pasa si tenemos una partícula? Se mueven de manera espontánea por algo que se conoce como movimiento browniano. El movimiento browniano lo que hace es que las partículas se muevan de manera aleatoria en el medio acuoso o en el medio orgánico, en el medio liposoluble. Esto es una sola molécula, no genera un gradiente, pero ¿qué pasa si tenemos más moléculas y de repente quitamos esta separación? Quitamos esta separación, ¿qué ocurre? Todas las que estaban atrapadas de este lado, tarde o temprano van a difundir hacia acá. Ahorita no estamos viendo membranas, ¿no? Solo estamos viendo cómo difunden de manera espontánea las moléculas. Y abajo, vamos a ver qué ocurre en el panel de hasta abajo. Está así muy concentrado. Si quitamos esa división, entonces se va a empezar a repartir, ¿sí? Se van a empezar a mover las moléculas a favor de su gradiente de concentración. Esto es un gradiente de concentración. Un gradiente de concentración no es más que la diferencial de concentraciones, ¿sí?, en una región del espacio. Esto es un gradiente de concentración, una diferencial de concentraciones en el espacio. Este término nos está dando el gradiente de concentración. Vamos a borrarle aquí para seguir explicando esto. Entonces, repasando, chequemos. Vamos a ver otra vez el terminajo, los terminajos que estamos utilizando. Aquí, va de nuez. Esto nos está diciendo de un gradiente de concentración, que es una diferencial de concentraciones en el espacio. Aquí tenemos X1, la posición 1, y aquí tenemos X2, la posición 2. Acá tenemos la concentración 1 y aquí tenemos la concentración 2. Lo que realmente nos importa es la diferencia entre dos regiones. Esas dos regiones pueden estar o no separadas por una membrana. Y esa membrana va a tener un área, ¿sí?, un área conocida como A, que es este otro término. Pero a través de esa membrana no pasa cualquier cosa. Cosas con carga, sea positiva o negativa, no atraviesan esa membrana. Y si estamos hablando de la membrana plasmática, ¿qué sí va a cruzar? Cosas de naturaleza liposoluble. Eso sí va a cruzar la membrana. Tarde o temprano, esa diferencia entre un lugar y otro va a cruzar la membrana. Siempre recuerden, estas gradientes de concentración son fuerzas movilizadoras de los fármacos y de las moléculas, de donde hay más a donde hay menos. Y ahora, las membranas no son permeables a los iones, pero son permeables a las cosas liposolubles, a las moléculas liposolubles. Eso nos lo va a dar el coeficiente de reparto y la difusión,
el coeficiente de difusión está relacionado con el coeficiente de reparto. ¿Qué nos va a decir aquí? El término que tenemos de este lado de la ecuación, no se espanten, solo nos está diciendo qué tanto fármaco, delta M, es la masa de fármaco, va a cruzar en cierta cantidad de tiempo. No se preocupen, en pocas palabras, esta parte de la ecuación nos va a decir cuánto va a pasar. ¿Cuánto va a pasar de fármaco? Este término nos está diciendo que si algo es liposoluble, dentro de más liposoluble, más va a pasar, porque está arriba, ¿sí? Ok. Ahora, dentro de mayor área, también más va a pasar, ¿sí? Y ahora, el último término, dentro de mayor gradiente de concentración, también más va a pasar, ¿sí? Entonces, dentro de mayor área, más paso. Dentro de mayor el gradiente de concentración, también más fácilmente va a cruzar la membrana. No se preocupen de este término. Habitualmente esto es de naturaleza supermicroscópica. Es de dónde a dónde pasa el grosor de la membrana plasmática. Una bicapa de fosfolípidos. ¿Ve? Miren, la siguiente diapositiva que les voy a mostrar, hagamos de cuenta de que tenemos dos casos, ¿no? Con dos fármacos. En el lado izquierdo, en el panel A, tenemos un compuesto de liposolubilidad elevada. Aquí tenemos un compartimiento extracelular, tenemos una membrana y tenemos un compartimiento intracelular. ¿Qué ocurre cuando ponemos un fármaco de naturaleza liposoluble? Aquí tenemos C1, la concentración 1. Suponiendo que la membrana sea de tamaño conocido y sea liposoluble, entonces va a cruzar este fármaco. Y si sacamos las concentraciones en la membrana, concentraciones locales, vamos a ver que conforme se va alejando del sitio de aplicación, que sería el compartimento extracelular, empieza a llenarse poco a poco el compartimento 1. Ahora, caso contrario, algo de baja liposolubilidad, de menos liposolubilidad. Administramos en un compartimento el fármaco a una concentración 1 y buscamos, vemos, sacamos de alguna forma la concentración adentro de la membrana, vamos a ver que es poquito. Pero aún así vamos a ver que a pesar de que sea poquitito, una parte del fármaco va a cruzar. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que la mayoría de los compartimentos no son totalmente impermeables, sino de que tienen una permeabilidad limitada. Esto es interesante porque nos está hablando de que moléculas que a pesar de que sean completamente hidrosolubles, una pequeña parte puede pasar. ¿Qué parte puede pasar? Va a depender si es hidrosoluble y si es de naturaleza, y si es de naturaleza ácida o si es de naturaleza básica, de otra constante, que esa es la constante de ionización de ácidos débiles, que conocimos como pKa. Y eso lo vamos a ver en la siguiente capsulita. Muchas gracias, compañeros. Bonito día.